Estoy aquí delante de tu presencia, Señor, y con todo el temor y temblor, Señor, me presento delante de ti para que seas tú utilizándome, Señor, para llevar el mensaje a tu pueblo, Señor. Yo reconozco que en mí no hay gloria, que en mí no hay poder alguno, sino que todo, Señor, viene de ti y para el pueblo, Padre amado. Tú fuiste el que enviaste a tu Hijo unigénito a que muriera por el perdón de nuestros pecados, Señor, y toda gloria y toda honra, Señor, es tuya y es para ti. Así que te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control y que seas tú trabajando en los corazones y dando la palabra conforme a la necesidad de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, en el día de hoy, tarde, vamos para la tarde, vamos a estar hablando en la palabra que se encuentra en Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Y la palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, y empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y esta es una versión distinta para que la puedan entender, pero la palabra todo se ha cumplido, para que usted lo entienda, es consumado es. ¿Ok? Consumado es. ¿Ok? Así que cuando Jesús estaba en la cruz, ya a punto de morir, exclamó unas palabras: consumado es. ¿Ok? Amados hermanos, y quiero en el día de hoy, ese es el tema de la hermosa mañana del día de hoy, le voy a explicar cuál es el trasfondo detrás de la palabra que exclamó Jesús en el momento justo antes de morir. Cuando hablamos, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús, es un tema muy delicado, muy importante para la vida del hombre, mas sin embargo es un tema un poco despreciado también. ¿Ok? Yo quiero decirle, amados hermanos, que la salvación va mucho más allá de una oración. En la semana pasada, para los que están aquí saben, pero vamos a decirlo para los que nos estén viendo en la programación. La semana pasada yo soy capellán de hospicio y asisto a personas que están en la última etapa de su vida. Y la semana pasada me tocó atender a un paciente que lo iban a desconectar de las máquinas artificiales que lo tenían conectado con vida. Y me toca asistir a la familia. Y uno de los momentos más críticos para mí es atender la desesperación de la familia cuando llegan a mí preocupados por la salvación de la persona que habrá de fallecer. La semana pasada llega delante de mí 2 hijas muy preocupadas por la salvación de su papá. Y la realidad es que es difícil poder
consolar a una persona que está pasando por una situación tan difícil, pero también es muy difícil hablar la verdad. Yo no puedo, ¿verdad?, bajo mi posición de autoridad en Cristo Jesús, mentirle a nadie. Yo tengo que hablar la verdad de cómo es. Yo no conozco cuál fue la vida de esa persona que estaba a punto de morir, pero ciertamente su familia sí la conoce. Y su familia estaba muy preocupada de que qué podía hacer yo para que este hombre pudiera tener la oportunidad de vida eterna. Así que, amados hermanos, yo quiero decirles que la salvación va más allá, como le dije, de una oración que alguien pueda hacer por ti. La salvación requiere de un arrepentimiento genuino que nace del corazón del hombre y de tener una conciencia de que cada uno de nosotros somos hombres y mujeres pecadoras. Irónicamente, a través de la vida entera, Dios se va a encargar de que el hombre conozca de Él y representarle la oportunidad de salvación y vida eterna. Pero lo que vemos es que a nadie le interesan esos temas. El hombre no le interesa para nada, ni que le hablen de salvación, ni que eso no va a pasar ahora, hablamos luego de esto, pero todo el mundo sabe que en algún momento va a enfrentar la muerte. Dice por ahí el dicho que lo único seguro en la vida es la muerte. Amén. Así que, irónicamente, la salvación del hombre no es tan importante durante toda su vida, hasta el día que se enfrenta con la realidad de que le queda poco tiempo de vida. Peor aún, hay muchos que se enfrentan a su realidad porque la muerte los sorprendió y esos algunos no tuvieron la oportunidad ni siquiera de arrepentirse porque les sorprendió la muerte. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es bien clara. Todos somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Muchas personas me preguntan: ¿y por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿O qué es eso de la salvación? Las personas no tienen conciencia de nada de estas cosas hasta que se ven y enfrentan esa última etapa de la muerte. Yo le voy a dar un pequeño testimonio de mi esposo. Mi esposo vivía su vida como a él le daba la gana. Testimonio real. Y él dice que jamás él pensó en su salvación. Eso no era algo que a él le interesaba, no era algo que él pensaba, no era algo que ni siquiera venía a la mente. Hasta que yo empiezo a preguntarle si él en algún momento había pensado en la salvación de su alma. Entonces ahora me reclama que por mi culpa él piensa en la salvación. Cada uno de nosotros, para mí es muy importante que usted no esté enajenado de esto, porque algún día usted va a enfrentar la muerte. Y algún día usted se va a enfrentar y usted va a tener que tomar decisiones bien difíciles, pero no deje para mañana lo que usted pueda decidir en el día de hoy. Porque hay algunos que sí tienen la oportunidad de arrepentirse, más hay otros que no la van a tener. Y como ni usted ni yo sabemos cómo va a terminar nuestra vida, el momento es ahora. Así que, ¿qué es la salvación? La salvación
es la liberación de una condena, de un peligro y de un sufrimiento eterno. Cuando hablamos de salvación, hablamos de eternidad. Aquí nosotros tenemos sufrimientos temporeros, ¿verdad? Sufrimos por un tiempo y volvemos y sufrimos, pero eso dura un tiempo. Cuando hablamos de salvación, hablamos de vida eterna o condenación eterna, ¿ok? Así que salvar es liberar o proteger, ¿verdad? El salvo Dios lo protege y el salvo Dios lo liberta de las cadenas de opresión en las que vive. ¿Cuáles pueden ser esas cadenas de opresión? El pecado. Y usted sabe lo que es pecado. Todo lo que no le agrada a Dios es considerado como pecado. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos libertó de las consecuencias que íbamos a enfrentar por pecado. Y usted podrá decir, pero es que no es justo. No es justo que un bebé nazca con un pecado que él no cometió, ¿verdad? El pecado original. Dios le dio instrucciones claras al primer hombre y a la primera mujer creada en la faz de la tierra. Y ellos tomaron la decisión por usted y por mí. Destinados ya. Destinados, ¿verdad?, a morir desde ese momento. Yo creo que Adán y Eva ni por la mente se hubieran imaginado lo que la decisión de ellos iba a provocar en el mundo entero. Porque ese pecado y esa desobediencia, ¿verdad? Porque usted puede pensar, pero ¿y qué pecado puede haber en comerse un fruto? ¿Qué pecado puede haber en comerse un fruto? Y no era el fruto en ese momento. El acto de desobedecer lo que Dios había dicho. Ahí está el problema. Como lo hacemos diariamente, no somos diferentes a Adán y Eva. No crea que, porque ahora mismo yo pienso que usted debe estar pensando, pero por culpa de él, no, pero es que usted hace lo mismo. Aún a sabiendas que ese pecado trajo consecuencias nefastas para todo el mundo, aún así desobedecemos diariamente a Dios, ignorando las consecuencias que eso pueda traer a nuestra vida y a nuestra familia. Así que, por la desobediencia de dos personas entró en la maldad en el mundo, y con esa maldad la paga del pecado, que es muerte. Pero también entró por un hombre la oportunidad de salvación para la humanidad. Dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Miren qué cosa bonita. Hubo un plan de rescate, y ese plan se cumplió en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Durante mis años sirviéndole al Señor y predicando, ¿verdad?, el Evangelio, yo me he encontrado con muchas personas que cuando yo les hablo de la salvación, me dicen, fíjate, yo soy una persona buena. Yo no le hago daño a nadie, yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no mato, yo ayudo a la gente, yo voy los domingos a la iglesia. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿será que la salvación tiene que ver algo con ser una persona buena? ¿Será que en qué momento el hombre? Por eso para mí en el día de hoy es bien importante que usted entienda qué es realmente la salvación. Porque la salvación no se trata de ser bueno, de no hacer daño a nadie, de no fumar, de no beber, de todas esas cosas. Esas cosas van a venir a raíz de un agradecimiento que nosotros tenemos y de obedecer al Señor. Pero no quiere decir que el que usted haga todas estas cosas buenas, usted va a ser salvo.
No se engañe, amados hermanos, porque la salvación no se trata de eso. Vamos a ir a la palabra. Porque ciertamente estas personas, cuando uno les habla de la salvación, que te contestan así, de lo que te están diciendo, mira, yo no necesito ninguna propuesta de la que tú me estás presentando. Yo hago esto, yo, pero la realidad es que la salvación nunca se trató de ti. Nunca se trató de ti, se trató de lo que Dios hizo por ti. Así que miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Toda persona que evada el tema de la salvación con justificaciones personales de lo que hace y no hace, se está engañando a sí mismo. Dice la palabra que la verdad no está en él. Más adelante también dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Fíjense cómo no se trata de lo que tú hagas, sino se trata de lo que hizo Él. El problema del pecado no es solamente que te dañas tú mismo. El hombre puede decir, mira, yo peco, yo soy responsable de mis actos y yo, por consiguiente, pues soy el que voy a ser condenado. Pero eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque usted sí es ¿verdad?, es responsable de lo que le pase a usted. Pero todos los que lo rodean y los que lo aman, también usted los está dañando. ¿Por qué usted los está dañando? Porque ellos sufren al ver la condición de pecado y porque usted en su estado pecaminoso va a tener maldad y va a operar bajo esa maldad. Y probablemente usted no sabe que le está haciendo daño a sus seres queridos, pero usted le está haciendo daño. Así que el pecado va mucho más allá que nada más hacerse daño a sí mismo, sino que tiene que ver con el entorno de donde usted trabaja, de donde usted vive, de su familia y de la misma sociedad. Ahora mismo una persona, ¿verdad?, que no tiene conciencia o ni siquiera le interese la vida de los semejantes, mata a conciencia y no le importa, ¿verdad? Fíjense cómo se está condenando a sí mismo, pero también está dañando a los demás. Y eso lo podemos ver todos los días en las noticias, todos los días. Porque donde habita el pecado, abunda la maldad. El castigo o la paga por el pecado es muerte, y esto significa separación eterna de Dios. Ahora mismo, en este plano terrenal donde nosotros vivimos, usted puede tomar la decisión de vivir apartado de Dios, ¿verdad? Pero cuando este mundo se termine, va a ser Dios el que determine que usted va a vivir apartado de Él. Fíjense qué cosa más increíble. Usted decida ahora, pero después quien va a decidir va a ser el Señor. Aleluya. A los míos vine y los míos no me reconocieron, dice su palabra. Fíjense cómo nos sentimos tan poderosos de tomar una decisión bajo nuestro libre albedrío y decir, yo decido echar a Dios a un lado. Más adelante probablemente cambie de parecer, pero ese a lo mejor, como la juventud tú le hablas de Cristo, ay, yo estoy muy joven para eso, cuando yo sea viejo hablamos de esto. Pero la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Así que Apocalipsis 20, del 11 al 15 es muy claro, es muy claro cuando habla de que la muerte real es separación eterna con Dios, ¿verdad? De Dios. Ahora mismo usted puede estar vivo físicamente y muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque es separación de Dios. Separación de Dios.
usted puede estar caminando vivo, pero muerto espiritualmente, porque usted decide estar separado de Dios. Y quien da la vida es el Señor. Usted puede tener aliento de vida, pero tiene una conciencia, un espíritu muerto. Amén. Sigamos. La palabra griega de consumado se llama tetelestai. La palabra griega. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo tetelestai, que significa consumado es. Y en la antigüedad esa era una palabra utilizada cuando se pagaba o se saldaba una deuda totalmente. Cuando cerraban un trato y se completaba, ¿verdad?, ese trato y se pagaba la deuda por una transacción, esa era la palabra que se daba, ¿verdad?, en el antiguo griego, en la antigüedad. ¿Ok? Por eso fue que Jesús la dijo en la cruz, en su, ¿verdad?, en su idioma, tetelestai, consumado es. Quiere decir que la cuenta está saldada, la cuenta está pagada. Y también lo utilizaban cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Como quien dice, ya completé la tarea que me mandaste hacer. La tarea que el Padre le había enviado. El pago de nuestra deuda, amados hermanos, fue asumido completamente en una cruz pesada donde murió Jesucristo. Él cumplió lo que la ley exigía a cabalidad y sin error alguno, porque en Él habitaba la perfección del mundo. Fíjense que cuando usted está enfermo, ¿a dónde usted va? Al médico, ¿verdad? Jesús es nuestro médico en la enfermedad. Cuando usted está acusado de algún delito, ¿qué usted necesita? Un abogado. Abogado tenemos en Cristo Jesús, aleluya. Cuando usted está extraviado, ¿usted qué necesita? No me diga un GPS. No me diga un GPS, porque si no hay señal se pierde como quiera. Necesitamos a alguien que nos dé la dirección. Y para eso Jesucristo rogó al Padre para que enviara al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Y para el que es esclavo necesita a alguien que pague y que salve y que lo saque de la cárcel. Eso fue lo que Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Pero el hombre no tan solo tiene que creer, sino también tiene que reconocer que es un pecador y arrepentirse de sus pecados genuinamente y de corazón. Porque fíjense que las personas con las que yo he hablado a través de los años, ellos aman a Dios, pero no reconocen que son pecadores. Al contrario, hemos estado hablando aquí que lo más fácil para el hombre es que justificarse. Pues el único que justifica al hombre se llama Jesús. Ajá, exacto, como dice nuestro amado Kevin, let's not talk about that. ¿Ves? Así que es necesario que en esta mañana usted entienda que la plenitud del hombre solo se encuentra en Jesús. No es de lo que tú puedas hacer o lo que yo pueda hacer. La plenitud del hombre está en Jesús. Y usted se preguntará, ¿y entonces qué hacemos con los que no creen en Jesús? ¿Qué oportunidad tienen los que no creen en Jesús? Pues, amados hermanos, tengo que decirles que siga orando por ellos para que la luz de Cristo los alcance. Porque la realidad que la palabra de Dios es bien clara. Nadie verá al Padre si no es a través del Hijo. Esto es bien claro. El sacrificio de Cristo no es, amados hermanos,
la licencia para que usted siga pecando. El sacrificio de Jesucristo es una invitación a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pues, pues ya yo conozco entonces cuál es el deal, el trato. Pues yo creo en Jesús, acepto a Jesús en mi corazón, reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora, y cada vez que yo peco, pues pido perdón. Pero vuelvo a lo mismo, y 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 a lo mismo, ¿verdad? Imagínese usted como padre cuántas veces, ¿verdad? A veces somos hasta ni tolerantes cuando nuestros hijos hacen una cosa que uno le mandó que no hiciera una y otra vez, 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 ¿verdad? Que usted se desespera. Jesús es muy paciente con nosotros. Yo digo demasiado. Dios, dentro de sus atributos, es muy paciente en misericordia. Sí, y grande en misericordia. O sea, Dios, yo digo, Señor, perdónanos sinceramente porque caemos una y otra vez en lo mismo. Tenemos que pedirle en ese caso ayuda al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a ya no seguir dándonos en la misma piedra. Y fíjense en qué bonito Dios, que Dios no nos rechaza. Amén. Dios no rechaza ni al hombre ni a la mujer que peca, al contrario, lo recibe con manos extendidas y abiertas. Pero también la palabra del Señor dice que nosotros debemos vivir en una vida llena en santidad. Y cuando usted dice, pues, ¿qué quiere decir eso? Apartado del pecado. Apartado del pecado y apartarse para Dios. Es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo lo que yo hacía antes ya se quedó en el pasado. He aquí Dios hace todas las cosas nuevas para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de caminar en esa santidad. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que esto es algo de lo que no estamos predicando mucho en las iglesias. Estamos predicando mucho de muchas cosas, pero no le estamos diciendo al hombre, tienes que vivir apartado del pecado y apartarte para Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está contestada la contestación de que qué pasa con el que no cree en Jesús. En Hechos 16:31 dice: un hombre le preguntó al apóstol Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Tú y tu casa. Fíjense cómo la dádiva de Dios no tan solo se limita a tú como creyente, sino que a los de tu casa también. El Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pudiendo estar en la posición de ser servido, vino a servir a aquellos que se estaban perdiendo. Y vino en rescate de la humanidad, de una humanidad que ni le interesa a él. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Porque a veces nosotros en nuestra humanidad, si vemos que alguien necesita ayuda, pues nuestro corazón nos mueve a querer ayudar. Pero si la persona te dice, no, gracias, no necesito tu ayuda, ¿por qué tú haces? Pues está bien. Sí, pues, ¿verdad? Usted no va a obligarlo a que, pues si la persona no quiere la ayuda, no quiere la ayuda, ¿verdad?
¿Usted cree que Dios es diferente? Dios no está presto para ayudarnos, pero si nosotros no queremos la ayuda de Él y no queremos ver nada con Él, pues ¿qué va a hacer Dios? ¿Él nos va a obligar? No nos va a obligar. No nos va a obligar. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por ti? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué hizo Jesús por mí? Pues yo le voy a decir a través de la palabra, ¿qué fue lo que Jesús hizo por ti? Para que tengamos un poco más de conciencia sobre el sacrificio y cuánto le costó a Jesús el regalo que muchas veces despreciamos. Isaías 53, versículo del 5 al 8 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Quiere decir, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo, de mi pueblo, fue herido. Miren qué cosa más increíble lo que Jesús pasó por cada uno de nosotros. Y no se defendió y dejó que le hicieran todas las cosas que usted y yo ya sabemos que le sucedió. Porque cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos en Semana Santa, porque ese es el único día en el año que digo yo que el hombre tienden a interesarse un poquito más en las cosas del Señor. Mas, sin embargo, Dios protege nuestra vida, nos guarda y nos protege todos los días de nuestra vida. Dice Romanos 11:36, el mundo y todo lo que habita en él le pertenece a Dios, es de él, por él y para él son todas las cosas. Fíjense, usted fue creado de él, por él y para él fuiste creado. No fuiste creado para vivir una vida alejado de él. Por eso es que nos pasan todas las cosas que nos pasan. Porque entonces nosotros tomamos la decisión. Miren, Dios no es malo. Muchas personas dicen, me pasó esto, Dios es malo. No. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? El que decidió vivir una vida apartado de Dios. El que vive una vida apartado de Dios no va a recibir nada bueno, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Cada uno de nosotros fue creado para él, pero se nos entregó un libre albedrío. Y por ese libre albedrío hoy puedes decidir a quién le vas a servir, si a Dios o al enemigo de las almas. No hay otro por quien tú vas a decidir. Es o le sirves a un Señor o le sirves al otro. No hay otra cosa. El que no está con Dios no anda solo en maldad, sino en muchas otras cosas que corrompen su vida. Y en Juan 8, 42 al 44, Jesús dice que el que está apartado de Dios es un hijo del diablo. Y yo me acuerdo que el famoso evangelista Gigi Ávila decía, arrepiéntete, pecador, o te vas para el infierno. O en los tiempos de antes le decían a la persona, tú eres un hijo del diablo. Y todo el mundo se ofendía. Ay, no me diga eso. ¿Cómo usted ha dicho eso de mí? Él no es lo único que están diciendo, es lo que dice la palabra. Que el que no le sirve a Dios es considerado por Jesús un hijo del diablo.
Dice, si Dios fuera, esto lo dijo Jesús en Juan 8:42. Si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y a mí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino del que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Wow. Jesús lo dijo. ¿Ves? No es que las personas quieren decirle, tú, eso. Toda persona, amados hermanos, que va en pos de sus propios deseos carnales, sin importar lo que piensa Dios, es manipulado y engañado por Satanás para que siga viviendo una vida de rebelión en contra de Dios. Nosotros no somos diferentes a Adán y Eva. Estamos desobedeciendo a Dios día tras día. Y si ellos nos perjudicaron a nosotros, nuestro pecado, también perjudicamos a muchas personas que nos rodean. Desde el principio ha sido, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Satanás desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es padre de toda mentira. Por eso usted tiene que aprender a saber escuchar lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Y ese pensamiento que tú puedas tener, que llega a tu corazón, que no viene de Dios, para usted conocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, usted tiene que conocer las Escrituras. Eso no va a venir por varita mágica ni nada de eso. Usted tiene que conocer de la palabra del Señor. Por ejemplo, el diablo le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tírate de este pináculo, y Jesús, aunque podía probablemente hacerlo, aunque era 100% hombre y 100% Dios, el enemigo lo desafió. Y muchas veces usted tiene el poder para hacer muchas cosas, pero no debe hacerlas. ¿Por qué? Porque usted debe de cumplir la voluntad de Dios, no la suya. Y ahí está el problema. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios, aún allí en ese desierto débil, sediento y con hambre. Y aunque usted se encuentre espiritualmente en esos desiertos con sed y con hambre, usted tiene que entender que se tiene que cumplir la voluntad de Dios por encima de la de usted. Es algo muy importante. La salvación es un regalo inmerecido y ha sido el regalo más despreciado por el mundo. Hoy, en esta mañana, Dios nos presenta a cada uno de nosotros una vez más la oportunidad de salvación a través de su palabra y el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Y toda deuda que tú tenías fue pagada. Hoy Jesús nos presenta el poder vivir una vida separada del mundo y unida con Él eternamente. Mira lo que dice Juan capítulo 2:17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ay, esos hermanitos que pierden el tiempo predicando la palabra, pierden el tiempo ayudando a las personas en la calle, pierden el tiempo llamando y exhortando a las personas a que vengan a los caminos del Señor. Aquí dice la palabra del Señor que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, usted no pierda el tiempo escuchando al que lo señale usted por el trabajo que usted está haciendo, que lo mandó el Señor. Porque la Biblia habla de un destino y todo el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Así que un día, hace 20 años, 20 y tantos años, a mí me presentaron ese regalo inmerecido. A mí me presentaron
esta salvación, la cual yo personalmente no pude rechazar, porque era el regalo más grande que yo había recibido de alguien en toda mi vida, sin yo ni siquiera merecerlo. Ahí fue cuando yo supe que el amor de Jesús por mí y mi salvación le costó demasiado. Y ahí es donde yo personalmente, ya después de tantos años, sigo agradeciendo y sigo valorando la sangre que Jesús derramó en la cruz por mí. ¿Cómo voy yo no a vivir separada del mundo y vivir para Él? ¿Cuánto le costó tanto a Él el hecho de que yo siquiera pudiera pensar en acercarme a Dios o pensar en que yo pudiera tener la salvación de la vida? Fíjense en que la salvación a usted no le cuesta nada. Nada le cuesta. Usted lo único que tiene que hacer es tomar una decisión de apartarse del pecado y vivir una vida cerca de Dios. Reconocer a Jesucristo como el único y exclusivo Salvador de su alma y reconocer que usted es un hombre y una mujer pecador. Todos lo somos. Aún yo, todos somos hombres y mujeres pecadoras que necesitamos de Jesús todos los días de nuestra vida. Así que vamos a ponernos de pie y a escuchar esta alabanza